Bienvenidas y bienvenidos un día más, otra semana, otro tipo de vídeo comentado, un vídeo un poquito más largo que los que os he ido trayendo en short. Y bueno, pues he querido plasmar en esta semana vais a tener doble vídeo de la misma temática. En este caso pues hablamos de la saga de Harry Potter y como con anterioridad único vídeo que tenéis ha sido protagonizado en ese caso por Johnny Depp y interpretando el papel de Grindelwald, que sería pues bueno el personaje antagonista de la variación de la historia de Harry Potter, Animales Fantásticos. Y bueno, pues no tenía plasmado otros personajes de esta saga y quería traerlos sobre todo para que también al que le guste este tipo de saga pues lo pueda apreciar, y al mismo tiempo pues para tener esa variedad dentro de la gama de pedidos y de diseños que tengo pues tanto en el canal como en la tienda y en los eventos. En este caso, en este primer vídeo vamos a ver pues un diseño de el propio Harry Potter ya más adulto que en la primera película. Normalmente siempre los ilustradores solemos traer pues un Harry Potter muy jovencito, la típica pose que siempre se ve en las imágenes promocionales, etcétera. Pero bueno, pues he querido basarme un poquito en mitad de saga, donde tiene el pelo un poquito más corto, donde tiene esa madurez, esos rasgos más característicos, y quería basarme en ello. En el siguiente vídeo, pues ya cuando lo veáis en lo que sería a lo largo también de esta semana, vais a comprobar pues a ese antagonista, ya os estoy haciendo ese spoiler, ese antagonista de Harry Potter. Y bueno, pues en él únicamente vamos a ver pues un diseño también un poquito más basado pues en su gusto, en sus rasgos característicos, y estoy utilizando pinceles que vais a ver en todo este tipo de gama de diseños blanco y negro, etcétera, que os estoy trayendo por último al canal. Unos pinceles de punto, unos pinceles de raya que en parte aceleran según qué proceso de texturizar la piel, pero también dificulta un poquito lo que es a nivel de detalles. Entonces vais a ver que ciertas zonas o ciertas partes las hago mucho más rápidas, mucho más fácil, casi con un barrido de pincel, pero después tengo que centrarme mucho en las luces y sombras de pues bueno, ciertas partes que puedan llegar a perderse los rasgos o puedan incluso llegar a perder esa esencia, esas características, ese realismo. He intentado pues darle importancia tanto a las luces como a las sombras en ambos diseños, y el resultado final pues es el que os voy a mostrar en el siguiente vídeo, y en el caso de Harry Potter en este que tenéis a continuación. Sin más, pues os dejo con él. Cualquier cosa como siempre en comentarios o a través del correo electrónico para un mensaje privado, y nos veríamos en el siguiente. Chao. La primera ilustración de esta semana sería Harry Potter, bueno, protagonista de la misma saga, y empezamos en este caso, en este tipo de ilustración, pues manchando aproximadamente, he utilizado un color gris, ya que va a ser un diseño blanco y negro, en una capa para crear más o menos el contorno, como si fuese el método arcilla, ¿vale? Una vez tenemos ya situado eso en una capa, bloqueamos alfa y empezamos a pintar los diferentes rasgos. Pintamos los ojos, donde iría la nariz, la boca, donde iría el pelo, la ropa, y empezamos a jugar con las diferentes sombras. Sobre todo siempre orientando a que bueno, pues pueda ir cobrando ese relieve. Podemos utilizar diferentes tipos de capas para utilizar mayores sombras con el método de fusión multiplicar, o simplemente pues en alguna capa superior, con cuidado de que no se salga de los márgenes que hemos establecido, vamos utilizando pues un pincel con borrosidad y una opacidad mayor, más grande. Eso quiere decir que si utilizamos un color negro con una opacidad media, va a ir pintando una especie como de gris, pero cuanto más opacidad, pues el pincel menos transparente es, por lo tanto va a pintar mucho más fuerte. Nosotros podemos tunear el pincel y darle un desvanecimiento. Eso quiere decir que va a empezar a pintar
pero a medida que van pasando los segundos, su color, su opacidad, pues se va aflojando, hasta un punto en el que incluso puede llegar a no dibujar nada o no pintar nada. Esto nos puede servir a la hora también de estar estableciendo pues diferentes tipos de lo que sería pues realmente esas sombras un poquito más claras, esas tonalidades que van moviéndose por la musculatura, que no son negros tan fuertes ni brillos tan claros. Bueno, para toda la parte del pelo, toda esa parte de las gafas, etcétera, he seguido utilizando un pincel primero con punta y con borrosidad, con una opacidad al 60% del negro, y he empezado a marcar más o menos donde irían esas marcas un poquito más grises, un poquito más oscuras, incluso en el flequillo. También las cejas, etcétera. Una vez hemos hecho esas primeras marcas, voy subiéndole lo que sería la luminosidad del color. Como estamos en escalas de grises, pues me acerco un poquito más al blanco y sigo repasando pues esas partes donde incide más la luz, que serían las partes laterales del cabello. Una vez tengamos ya más o menos establecido el pelo como nos gustaría, pues seguimos con la parte de las gafas, con esa sensación de sombra y de brillo sobre las mejillas, donde recae tanto la parte de las gafas, la parte baja de la zona redonda de las gafas, como sus patas cuando se acercan a la zona de las orejas, esa pequeña sombra que sale, y también pues ese brillo que puede ir marcando la zona del cristal, sin que deteriore realmente lo que sería esa mirada o esos rasgos de los ojos. Después ya pues esos pequeños detalles, como hemos marcado al principio, de por ejemplo el lunar que tiene junto a la barbilla, o pequeñas cositas como por ejemplo puede ser esa textura de los hombros en el abrigo, la corbata con sus detalles, etcétera. Podemos jugarlo con una capa aparte o en la misma capa base que hicimos al principio. Como está bloqueado, no va a salir fuera de ese margen que hemos construido al principio. Por lo tanto, vamos a ir jugando poco a poco, simplemente con un pincel con puntitos, y vamos barriendo toda esa zona. Ya para finalizar, pues tenemos que endurecer las sombras, mejorar las luces, y con ello podemos, como os he ido indicando a lo largo de este vídeo, ir utilizando capas diferentes, una con multiplicar para esas sombras más oscuras y otra con sobreexponer color para poder pues utilizar brillos mucho más intensos, o simplemente utilizamos un pincel en negro para ir repasando con cuidado esos lugares que nosotros queramos. Puede ser un negro puro, puede ser un gris muy fuerte, para ir pues tocando esas zonas que queremos. Y después, dentro de luminosidad, el pincel en punta de luminosidad que viene por defecto en Procreate, pues podemos utilizarlos para esas zonas de las mejillas, ese brillo en los ojos, esa parte de las orejas, toda esa parte de brillo que queremos que cobre mayor realismo. Finalmente, este sería el resultado completo, y todo aquello que queramos nosotros repasar, acentuar, etcétera, siempre os aconsejo que en caso de que no nos guste el resultado, podemos crearlo en una capa por encima, sobre todo si son cosas que van a ir en el centro de la cara, detalles como lo de la corbata, ese tipo de dibujos, etcétera. Para en caso de que no nos guste, podemos eliminar completamente esa capa que está por encima, eliminando todos esos detalles que hemos creado, sin necesidad de que se toque todo lo anterior que sí nos gustaba. Incluso podemos utilizar esa capa nueva para borrar con la goma aquellas zonas que no nos gustan, pero dejar otras que sí. Y una vez nosotros estemos convencidos con ello, fusionamos con la capa, la general, la capa madre, que tenemos todo el resto del dibujo. Vamos fusionando esos pedazos de capas que nos va a ayudar a mejorar. Bueno, sin más, cualquier tipo de duda, déjala en comentarios. Nos veríamos en el siguiente, en esta semana, con Lord Voldemort. Chao.